A ver, aquí vamos a partir, ¿no es cierto?, hablando de que en cualquier proceso productivo o en cualquier bien y servicio que nosotros adquiramos dentro de alguna economía, siempre va a haber un proceso de producción detrás de esto. Incluso lo que estoy haciendo yo ahora, que es entregar clases. Este es un proceso productivo. Acá hay capacidad instalada, hay un edificio, hay pupitres, hay un data, hay pizarrón. Esto tienen elementos de inversión que en algún momento usted puede decir contablemente están súper depreciados completamente, pero económicamente tienen un valor. La silla en la que están sentados ustedes están de acá de toda la vida, o sea, tienen 37, 38 años. Contablemente no existe su valor dentro del balance, pero económicamente me generan flujo, porque yo tengo cómo calcular por alumno sentado disponible, ¿no es cierto?, dentro de la hora, ¿no es cierto?, la aula de clase. Por lo tanto, yo puedo valorar económicamente esto y puedo definir que este es un proceso que cuenta que tiene un cierto nivel de tecnología, que puede ser más artesanal o más digitalizada, ¿no es cierto?, pero que en este caso contiene o incluye la asistencia a un profesor, que en este caso soy yo, ¿no es cierto?, y ustedes como alumnos presentes en la clase me permiten entregar hora hombre de docencia, que lo puedo medir con una estructura productiva. Bueno, ese tipo de elemento, ¿no es cierto?, o de condición de producción es una situación básica que requiere cualquier bien o servicio dentro del análisis económico. Entonces, nosotros básicamente miramos la microeconomía desde dos posturas que manejan conceptos e inclinaciones totalmente distintas. En Precios 1, el curso entero se trata del manejo de la demanda y cómo el consumidor toma decisiones. Precios 2 se enfoca en la oferta. Aquí mi problema no va a ser la demanda. Entonces, olvídense de los conceptos de demanda en este curso. O sea, no quiero excedentes de consumidor, no quiero hablar de preferencias, no quiero en el fondo medir disposición a pagar. Acá son elementos técnicos que construyen la curva de oferta. Por lo tanto, vamos a tener que entender que cuando se cumple la ley de oferta, ¿no es cierto?, que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida de bienes, yo tengo que ir articulando todos los elementos que se van sumando para producir y construir una línea de oferta. En ese sentido, últimamente me he puesto un poquito rigurosa con estas cosas porque me doy cuenta que a veces no quedan tan claramente entendidas. Y vamos a partir con algo esencial. La curva de oferta, ¿no es cierto?, ustedes la ubican en un plano cartesiano, ¿no es cierto?, de dos dimensiones, precio y cantidad, y están acostumbrados a verla, ¿no es cierto?, como una línea recta de pendiente positiva, ¿no es cierto?, que representa de alguna manera una relación positiva entre precio y cantidad. Bueno, la oferta no es eso. Lo primero que tengo que hacer es romperle ese paradigma. No es eso. ¿Qué es la oferta? En la oferta corresponde a una función de comportamiento. Por lo tanto, uno va al mercado que quiere estudiar, levanta información y en el fondo construye una serie de pares ordenados de relación de precio y cantidad en un periodo de tiempo que uno observa. Y lo más probable es que si uno lleva eso al gráfico, uno encuentre un montón de posibles soluciones. Me va a tener unos puntitos más arriba, unas cosas aquí que salen. Pero si yo lo muestro como plano o gráfico de dispersión más o menos, supongamos, podría llegar a una cosa así. ¿Qué es lo que hace la microeconomía? La microeconomía toma todo ese data y dice, yo estoy mirando el comportamiento de la oferta, no sé, de zapatos en un horizonte de tiempo de 10 años con comportamiento mensual. Yo obtuve un gráfico de dispersión con una serie de puntos que me está entregando al parecer algún tipo de relación. Cuando no está muy clara la relación, uno trabaja un poquito la relación. ¿Y qué es lo que hace? En el fondo, yo le pido al sistema con el que esté trabajando que me haga un gráfico de tendencia respecto de este gráfico de dispersión o de plots, ¿ya? Y lo que hace, en el fondo, el análisis de tendencia es que me encuentra el punto medio que une la mínima diferencia entre un punto y otro y me dice que al parecer por tendencia
en este mercado la relación precio-cantidad me está entregando un resultado de este estilo. Entonces, cuando uno lo lleva a este gráfico más simple, que es el que les mostramos a ustedes en clase, lo que estamos haciendo es mostrar comportamiento de la función de oferta. Entonces ahí uno tiene que empezar a desmembrar la función de oferta y entender cómo funciona o cuáles son los parámetros o las variables que permiten construir ese comportamiento, porque eso viene dado por ciertos datos de la toma de decisiones de los que participaron en este mercado. Entonces los aspectos de oferta se relacionan en cómo organizar eficientemente los temas de producción, por lo tanto aparece la eficiencia como elemento de toma de decisión súper importante, y cómo le afectan las variaciones de costos al modificarse los precios de los factores y volúmenes de producción, entre otros. La economía se preocupa de manera súper marcada de trabajar con conceptos de eficiencia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la eficiencia? ¿Qué me pueden responder? Si nos vamos a enfocar a analizar eficiencia, ¿qué estamos mirando? La eficiencia es producir más por menos. Básicamente tiene que ver el balancear, ¿no es cierto?, dos elementos súper importantes en la decisión económica: beneficio versus costo. Entonces busco maximizar el beneficio al mínimo costo. La eficiencia siempre va a estar asociada al balance de estos dos elementos, siempre, ¿ya? Los cuales no tienen por qué indicar elementos de justicia, de equilibrio, de bienestar, de preferencias, nada de eso está metido acá. Acá es análisis objetivo, beneficio versus costo. Entonces vamos a mirar cuáles son los elementos que me hacen distorsionar o cambiar el resultado de ese tipo de evaluación. La optimización, ese es un segundo concepto que aparece muy ligado a lo que es la eficiencia. Optimizo. ¿Cómo optimizo? ¿Cómo obtengo una optimización? Que no es lo mismo que eficiencia, no es sinónimo. ¿Cómo optimizo? Reduciendo, perdón. Reduciendo costos, ya, me gusta esa línea. Ahí hay una línea de cómo optimizar. ¿Alguien sabe alguna otra? Mejorando procesos. Que podría, mejorando procesos tal vez puede ser un mecanismo para reducir costos. Encontrando un punto óptimo. O sea, produciendo en el punto óptimo. Ya, ahí también hay otro proceso de optimización. Hay uno que se les está olvidando y que es esencial. ¿Tiene que ver con el lead management? Más que yo te diría que no metas elementos, porque el lead management solamente te permitiría ver elementos cuando tú los puedes cuantificar y los puedes llevar en el fondo a algún flujo, te permitiría a lo mejor encontrar algo, pero busquemos algo un poquito más amplio en la optimización. Me dijeron reducir costos, encontrar un punto óptimo, mejorar procesos. Entonces optimizo también cuando disminuir el tiempo. Ya hay efectos de tiempo. Pero ¿y qué pasa con los ingresos? No optimizo cuando potencio los ingresos de la producción, cuando me preocupo de mejorar los flujos, de estabilizarlos. Entonces, en el análisis de la optimización, que también es un tema súper técnico, básicamente vamos a entender que ahí se va a meter el rol del consumidor, que lo necesito para que me asegure flujos. Pero que yo esos flujos los contrasto con mi capacidad de eficiencia, sí. La variable encontrar el punto máximo del precio. Ahora, ojo con eso, porque si estamos funcionando en un mercado donde hay suficiente eficiencia, el precio no lo designas tú. Está determinado por este equilibrio y esta, en el fondo, transacción que se produce en el mercado. Entonces, tal vez lo que deberías apuntar, o a lo mejor como limpiar un poquito ese concepto, es tal vez la definición de un costo que busque, ¿no es cierto?, el tema de las equivalencias y la optimización. Me gustaría, por ejemplo, estaba pensando en lo mismo, una zapatilla fabricada en China, sí, a un costo muy bajo, sí, su valor percibido no es el costo de producción de la zapatilla en China, no, ni su transporte. por supuesto que no. Y maximizarlo, era la pregunta si la maximización cabe en ese concepto que estás planteando, desde la perspectiva de cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. La optimización te va a buscar, como tú estás buscando eficiencias, ¿no es cierto?, bajo distintas instancias, pero a la vez asegurar el máximo valor del tipo productivo, va a tener involucrado elementos de valor, de precio
y va a tener involucrados elementos de costo. Entonces, dentro de la estructura del costo va asociado en el fondo la eficiencia y dentro de la estructura de la optimización va en el fondo el contraste, la brecha. Ingreso versus estructura de costo. ¿Y ese espacio es lo que Exactamente, es lo que te permite en el fondo mejorar la maximización del valor de la empresa, pero tú optimizas porque estás buscando, ojalá, asegurar que este flujo se maximice o se mantenga de manera bastante estable y tú lo contrastes después con estructuras de costo. Entonces, esa es la dinámica de la discusión que vamos a enfrentar y eso es lo que ven los elementos de oferta. Básicamente los objetivos de la empresa van a ser decisiones que minimicen costos a cualquier nivel. Todas estas cosas que dijeron tienen sentido, están presentes en la minimización de costos. Pero hay que ver si uno las hace, las aplica todas de una vez, de manera desfasada, cuáles son los análisis beneficios-costos versus mientras me voy por una vía y dejo otra momentáneamente paralizada. O sea, hay que uno en el análisis de las decisiones de la eficiencia económica uno tiene que ir balanceando el beneficio-costo cada decisión. Entonces, por eso tiene que ser muy bien argumentada y muy técnica para no, en el fondo, cometer el error de repente de querer abarcar todo, en el fondo, en un momento de repente de corto plazo, donde pueda tener impactos importantes en el comportamiento de esto al final, porque donde se va a ver va a ser aquí, ¿ya? Entonces, básicamente, entre los problemas básicos de la empresa es cuánto equipo debe adquirirse, cuántas horas montas requiere una planta de montaje, cuántas personas necesito para que abastezca el servicio de atención o los turnos de los hospitales. Todo eso son procesos técnicos, todo. Cuánta gente tengo que tener descargando los camiones, cuántas veces al año tengo que llevar a reparar la flota de automóviles, de buses, de camiones, de tren, lo que sea. Cuánto volumen de repuesto tengo que tener disponible en las bodegas. Todo eso tiene que ver con el análisis de la estructura de costo, de la optimización, de la eficiencia, la tecnología, etc. Este tipo de preguntas afecta a cualquier institución. Aquí no solamente estamos hablando de privados con fines de lucro. Esto también es gubernamental, también es fundacional, también es de tipo, en el fondo, organizaciones que no buscan necesariamente lucro porque el problema económico nos abarca a todos. O sea, satisfacer múltiples necesidades con poquitos recursos y eso requiere eficiencia. Si no, la decisión que voy a obtener, lo más probable es que esté equivocada o que sea de un costo mucho más elevado del que podemos enfrentar. Decisiones de producción en 3 pasos. ¿Cómo decidimos producir? Una de las cosas fundamentales, porque esto cuando ustedes se plantean un proceso productivo, la idea de un negocio, hacer algunas eficiencias dentro de los procesos que enfrentan en los lugares donde trabajan, entre otras cosas, uno se tiene que plantear por lo menos estas 3 preguntas, que son súper esenciales. Primero, ¿qué tipo de tecnología de producción es la que tengo? ¿Produzco de manera muy artesanal? Produzco medianamente incorporando elementos de capital que me mejoran algunas eficiencias? ¿Soy ultra tecnologizado? O sea, ¿cómo estoy produciendo? Porque muchos bienes y servicios se pueden producir con distintas concentraciones de tecnología, ¿ya? Entonces, uno puede tener procesos que produzcan bienes bastante homogéneos de carácter súper similar, o sea, o súper artesanal. A ver si me imagino, no sé, les pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza. Supongamos que uno pone una especie como de panadería ultra artesanal, súper orgánica, en el garage de la casa, que todo con una cocina con toda la vista, impecable, pero todo hecho con un proceso muy de mano, donde uno tenga en el fondo panaderos que amasan, que juntan, que mezclan, que son los que sacan y arman las piezas, que las hornean, las sacan, las venden, con un valor agregado que posiblemente va asociado a un producto que es artesanal. Y por otra parte puedo tener la fabricación de productos muy similares, pero que se hace con un alto nivel de grado de tecnología. O sea que donde todo se bata, claro, con batidoras automáticas, con un proceso de mezcla de la masa que se haga en una máquina grande, con hornos industriales donde saque los pedacitos armados milimétricamente, que en todos los pancitos iguales uno igual que otro, ninguno más, y todo esto se mete al horno, pero posiblemente yo uso insumos igual de buenos, ¿no es cierto? Pero voy a tener otro costo de producción, voy a tener otro tipo de resultado, posiblemente otro volumen. Tengo procesos productivos que devengan un pan que posiblemente, o productos panificados que no sean tan distintos entre sí, pero donde los procesos de producción son tremendamente distintos. Entonces tengo que entender
si me enfrento a ese tipo de diferencia tecnológica o no. Esa siempre es la primera pregunta que hay que hacerse. 2, restricciones de costos, ¿ya? Los factores de producción cuestan, no son gratis. Yo no contrato gente en una empresa para tener un puesto ocupado. Yo lo contrato o contrato a una persona para que esa persona me entregue su máxima capacidad en términos de habilidades, conocimiento, ideas, soluciones, de lo que ustedes quieran. Pero yo voy a medir el resultado de esa persona. Y el resultado de esa persona, cuando lo mido, debería ser convergente respecto a lo que uno les paga como remuneración o salario. O sea, tiene que haber un análisis al respecto. Entonces, uno tiene que entender que cualquier factor, el que sea, personas, software, repuestos, insumos, maquinaria, terrenos, capital, conocimiento, capacitación, cualquiera sea el insumo, cuesta. Por lo tanto, eso me plantea una restricción de costos que yo tengo que entender y tengo que conocer claramente para saber cuánto me cuesta producir y si quiero producir más o menos, cuánto cambio voy a enfrentar en esos costos de producción. ¿Ya? 3. Elecciones de los factores. En base a la tecnología utilizada, los costos de los factores, las empresas deben elegir cuánta cantidad de factores deben utilizar. Esto no es a capela, como digo yo, o no es a olfato o como para dónde se mueve el viento. Digamos, uno tiene que estructurar la cantidad total de factores que contrata respecto a la tecnología que utiliza, su restricción de costos, la eficiencia que tienen y el objetivo que tengo como productor. Entonces yo voy mezclando al menos estos 3 elementos en una fuente, ¿no es cierto?, para poder analizar, yo les digo una fuente como si fuera una receta, ¿ya? Mezclándolo en una base para entender cómo apuntamos a tomar decisión desde este punto de vista. Entonces, estos 3 pasos constituyen al menos el cuestionamiento básico de la teoría de la firma. Básicamente el objeto es llegar a la maximización, que la vamos a revisar, ya que la empresa siempre utiliza una combinación que minimiza costos para maximizar beneficios. Esa es la regla básica, es a lo que todos aspiramos llegar cuando tomamos decisiones. Ahora es menos fácil de lo que ustedes creen y es menos trivial de lo que ustedes creen. Porque dentro de los elementos que están considerados como factores hay un montón de cosas que son complejas de analizar. Y que muchas veces va a pasar que los tamaños de la empresa también van a incidir respecto de cómo mezclo estas cosas. Porque es súper distinto, por ejemplo, comparar la capacidad productiva tal vez de Coca-Cola Andina a comparar, no sé, la capacidad productiva de una empresa artesanal que saca una bebida, no sé, tipo kombucha, a lo mejor una cosa que está hecha, ¿no es cierto?, en base a fermentación y que tiene un proceso más lento y que si es orgánico no debe estar intervenido por nada. Son capacidades de producción distintas. Entonces yo no puedo comparar, por ejemplo, la estructura o los costos o la capacidad de resultado de una empresa como la primera respecto a la segunda, porque son dimensiones de producción muy distintas. Ahora que se enfrentan a la misma problemática, sí, a la misma problemática. Y que lo más indicado es que cada una de las empresas tome las mejores decisiones basándose en lo que estamos hablando ahora. Y para eso nos vamos a meter de lleno a la primera parte, ¿no es cierto? Unidad 1, funciones de producción y costo, y tenemos que hablar de las funciones de producción. ¿Qué es una función de producción? ¿Cómo lo podrían definir o explicar? ¿Cómo decimos qué es? Es una expresión matemática de los elementos que componen la producción, en el fondo. Bastante bien. La proporción de factores. Bastante bien, súper. Me quedo tranquila con esa definición. Yo este ramo, como lo he hecho muchas veces, y he tenido distintos tipos de alumnos que trabajan en distintas áreas, un montón de veces me pasa, dado que lo que dice Ricardo es totalmente cierto, dicen, bueno, pero yo trabajo en una cosa de este estilo. ¿Cómo diablos me imagino meter una función matemática para explicar lo que hago? Yo le digo, mira, no es que tú te pongas a diseñar una función matemática que represente el resultado del trabajo que uno realiza, pero cuando uno en el fondo utiliza la matemática para ordenar la cabeza en la toma de decisiones y sabe cómo usarla, finalmente la estás usando. Porque uno, por ejemplo, establece y calcula ratios de resultados respecto de un funcionario extra,
tengo que extender la jornada, no puedo contratar más gente, tengo que tener cuidado, ¿no es cierto?, con las horas extra. Por lo tanto, ¿cómo identifico si necesito cubrir un determinado turno extra? ¿Cuántas horas adicionales necesito más para poder llegar a la solución de la combinación de resultados en volumen de atenciones, en cajas cerradas, en paquetitos armados, en atención de público, para llegar a la mezcla que necesito? Entonces ahí ya estoy articulando algún mecanismo de cálculo que me permite entender cómo puedo proyectar la extensión de la jornada. O si de repente quiero entender si quiero aumentar o cambiar el volumen de producción que estoy haciendo, ¿cuál es la mezcla que me permite mantener la optimización o mejorarla o mejorar el proceso de manera de encontrar el resultado, pero metiendo estos elementos de evaluación de manera objetiva? De manera que uno no saque el cálculo, por ejemplo, con regla de 3 y diga, mira, si en realidad hoy día aquí tengo 10 personas metidas y quiero aumentar un 50% más, meto 5. Porque también hay economías de escala y hay efectos de productividad que tengo que medir. Entonces, cuando voy metiendo estos otros elementos en el análisis de la discusión, de alguna manera uno construye una especie de modelito que nos permite calcular a distancia, ¿no es cierto?, el cómo optimizar. Entonces, básicamente las funciones de producción constituyen una representación matemática, muy bien como dijo Ricardo, de una combinación de factores. O sea, cómo mezclo todo lo que necesito producir y que mantenga estos conceptos: eficiencia, optimización, maximización, para poder calcular cuál es el resultado o el output que tengo. La inmensa diversidad que existe en tecnología y formas de producir hace muy complejo individualizarlas, todas. Obvio, porque acá, así como hay distintos bienes, hay distintos enfoques, hay distintas disponibilidades de recursos. O sea, si yo me voy a producir, no sé, tal vez docencia en una zona rural en Bangladesh, claramente voy a tener que hacer docencia con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, ¿ya? O Burundi o algún país así. Pero si me instalo tal vez a tratar de entregar docencia en California, en Berkeley, ¿no es cierto?, posiblemente voy a tener acceso a un montón de otros tipos de metodologías, de herramientas, de software, de instalaciones que me permiten hacer otro tipo de impacto en la docencia. Entonces depende mucho del contexto, del entorno, de lo que necesito, del input, de todo. Todo de alguna manera va a influir en esto. Entonces básicamente se llega a un consenso donde se establece una cierta relación para entender cómo combino factores. Y esa relación se denomina, perdón, les voy a borrar un poquito acá, después cualquier cosita se lo vuelvo a poner. La relación a la cual se llega para poder definir comportamiento de factores productivos, nuevamente es un plano cartesiano de 2 dimensiones, pero que ahora combina, ¿no es cierto?, factores productivos que en este curso los vamos a denominar capital, con la letra K, y L de labor, mano de obra, ¿ya? Ahora, para mí es súper importante que ustedes entiendan desde el momento 1 qué cosa involucra cada uno de estos conceptos. Cuando uno habla de capital, no solamente habla de lo obvio, o sea, no solamente estamos hablando de dinero, de máquinas, de terrenos, ¿ya? También estamos hablando de inversión de cartera, de excedentes de capital, de utilidades retenidas, entre otros, ¿ya? O sea, todo lo que involucre un aumento de retorno, un aumento de identificación de productividad marginal del capital, me va a entregar alguna unidad extra de capital disponible, ¿ya? Por lo tanto, piénsenlo que cada vez que uno quiere analizar un proceso productivo y requiere unidades de capital, voy a levantar una serie de conceptos que me van a ir sumando unidades de capital. Y que ahí yo tengo que entender también que cada uno de esos conceptos me va a entregar un aporte marginal distinto y va a tener un costo distinto, porque es distinto el costo y el aporte de un terreno al costo y al aporte o el beneficio de una inversión de cartera. Son cosas totalmente distintas, pero que sí yo puedo considerar que están todas metidas dentro del gran concepto capital, ¿ya? Y mano de obra. La mano de obra o el labor no solamente es la gente que trabaja con su trabajo físico,
aquí también hay un montón de otras cosas. Conocimiento, conocimiento en general, porque ayuda a definir, ¿no es cierto?, mejorar formas de resolver, pero también está el conocimiento específico que está asociado al valor del negocio, y ese se llama know-how, el saber cómo. Y también está la capacidad empresarial, porque no todos tienen la capacidad de tener una buena idea de negocio y tener la capacidad de llevarla adelante. Por lo tanto, es una capacidad específica y también mano de obra. Capacitación. Cuando uno aumenta, mejora o especifica sus conocimientos, también voy aportando más mano de obra. ¿Ya? Cuando genero un equipo de ejecutivos con grandes resultados, formo un capital humano, ¿ya?, que me entrega un valor de aporte en términos de insumo distinto. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, hay muchas cositas que están metidas dentro del concepto de capital y mano de obra, y no solamente trabajo físico y dinero, ¿ya? Van varias otras cositas, y cada uno de ellos, nuevamente, así como pasa con el capital, también pasa con la mano de obra, que el aporte marginal del trabajador que no calificado, que es el trabajo físico, tiene un aporte de producción distinto al trabajador que es más calificado, que es más específico, que conoce su negocio, que conoce el riesgo, y también hay un aporte marginal distinto al que es empresario y se arriesga y sabe cómo llevar adelante el proyecto, y también hay aportes distintos cuando identifico cierto capital humano que me aporta acumulativamente otro tipo de beneficios. ¿Se entiende? Súper. Entonces tengo capital y trabajo dentro de este plano, ¿no es cierto?, cartesiano, y para representar la función de producción hay un consenso a nivel del ámbito clínico que dice, lo vamos a representar a través de una función que vamos a denominar, isocuanta. La isocuanta, en realidad, es una hipérbola equilátera. Es una hipérbola equilátera. ¿Qué me muestra la hipérbola equilátera? Distintos puntos de combinación de capital, unidades de capital y unidades de trabajo que yo meto en este proceso productivo con cierta tecnología y me entrega un volumen de producto. Pero la isocuanta representa una función de producción que me determina un nivel de producto final que va a ser el X sub 0, de lo que sea, mesas, zapatos, computadores, teléfonos, no sé, data, lo que sea, ¿ya? Entonces voy a tener un volumen final que me dice, yo este volumen final lo puedo generar con distintas unidades. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.